bueno es poder orar y buscar la presencia del Señor y saber que Él nos escucha. Yo creo que una de las cosas que más reclamamos los seres humanos es atención, ¿no? O sea, una de las mayores discusiones que se da inclusive en las relaciones de pareja es por esa frase que siempre escuchamos cuando dicen tú no me escuchas, ¿no? No hay comunicación, no me estás entendiendo. Pero qué precioso es cuando tú vienes acá y puedes orar, pero oras con la certeza y con la convicción de que Dios te escucha. Amén. Wow, el Dios del universo nos escucha nuestras plegarias, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Creo que eso es algo que nos debe llenar de una profunda humillación delante del Señor por su bondad, porque nosotros humanos no mereceríamos que Él vuelva la mirada hacia nosotros, pero Él nos oye porque Él es bueno. Gloria al Señor. Vamos a continuar estudiando doctrina. ¿Y qué estamos estudiando, hermanos? El pecado, el pecado. Hemos visto lo que es el pecado, hemos visto 3 definiciones del pecado y ahora la semana pasada vimos el origen del pecado y pudimos explicar con claridad la responsabilidad que asumieron los primeros padres, los primeros humanos, al tomar la decisión de hacer su propia valoración de qué hacer y qué no hacer y no seguir el consejo de Dios. Esta noche vamos a ver un tema que es importante también porque debe dejar acentuado y poner claridad en nuestro conocimiento sobre el pecado, que nosotros por naturaleza somos pecadores. Hemos heredado de Adán la culpa y hemos heredado de Adán la naturaleza pecaminosa y lo vamos a demostrar bíblicamente en esta noche. Así como están de pie, busquen en el Salmo 51, del 1 al 4, del 1 al 5, ¿eh? Del 1 al 5. Es un salmo que muchos decimos el pecado de David, pero yo creo que en esa crisis que entró David cuando vio su naturaleza y entendió cómo era él realmente y a cuánto lo podía arrastrar su naturaleza humana, dejó este salmo como para que todos logremos entendernos y comprendernos cuán duro y cuán difícil es luchar contra el pecado. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. O sea, en ese momento en que David peca, David escribe este salmo después de que viene el profeta Natán y le dice, tú eres ese hombre. Wow. Así lo narra el contexto. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Padre, en esta noche vengo delante de tu presencia. ¿Qué decirte, Señor, de mi insuficiencia, de mi incapacidad, de que junto con mis hermanas y mis hermanos yo aprendo, Señor, y me doy cuenta, oh, de tu magnificencia, de tu santidad, de tu amor, de tu grandeza? Y cuán abominables somos, Señor, nosotros que tenemos esta naturaleza pecadora a ti, que si no fuera por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos ha limpiado, Señor, y esa justicia que nos has imputado de Él a nosotros, no podríamos estar en tu presencia, Señor. Pero te damos gracias, oh Dios, porque por medio de Él tenemos acceso a ti, Señor, y puedes hablarnos y ministrarnos en esta noche. Libera nuestras mentes. Quita toda inquietud, ponnos un corazón enseñable, humilde, dispuesto a reconocer como David sus propios pecados, Señor. Necesitamos un Natán en nuestra vida, Padre, que nos haga ver y nos haga comprender cuál es nuestra verdadera condición. En el nombre de Jesús te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Y amén. Tomen asiento, mis amados. Mientras oraba pensaba, ¿no? Que todos, honestamente,
todos necesitamos un Natán en nuestra vida. Lo necesitamos, hermanos. Porque él no fue a David y le dijo, tú eres pecador. Él le narró una historia. Él le narró una historia y en esa historia, porque siempre el pecado cuando lo vemos fuera de nosotros es más fácil verlo que verlo en nosotros mismos, ¿no? Él le narra y le habla la historia de un hombre que tenía una sola ovejita y había uno que tenía muchas, pero este que tenía muchas se encaprichó de ese que tenía solo una. Y que no conforme con querer desearla, mató al hombre para tomar su ovejita. Y cuando le dice, ¿tú qué piensas de este hombre? David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se indigna. Dice, el tal es digno de muerte. El tal es digno de muerte, le dice. Y 4 veces pagará por una, le dice. Y luego le mira el profeta Natán y le dice, ese hombre eres tú. Por eso él se postra, David, no se rebela contra esa verdad. Dice, tú eres ese hombre. El pecado, hermanos, es algo de lo cual ninguno de nosotros puede excluirse. Por eso dice la palabra del Señor que no hay bueno ni uno. Ni uno. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo surge el pecado original, ya vimos cómo se da ese proceso, marcamos 3 cosas muy significativas de lo que el pecado hizo y por lo cual Eva era responsable de su pecado. Primero, el pecado atacó el conocimiento que ella tenía, ¿verdad? Socavó lo que Dios le había dicho, la verdad que Dios había establecido. ¿Y cuál era la verdad que Dios había establecido? De todos los árboles puedes comer, de todos. Esa era la verdad. Me reservo uno, ¿no es cierto? Dios dijo que se reservaba uno. Y no era porque era cualquier árbol, ¿ah? No era porque el Señor no quería compartir la fruta de ese árbol, ya que era demasiado. No. Dios se reservó ese árbol, hermanos, porque era el árbol de ¿qué cosa? Del conocimiento. ¿De qué tipo de conocimiento? Del bien y del mal. Le dijo, yo me reservo, como soy tu creador, como soy el que te ha hecho, el determinar qué es bueno y qué es malo para ti. Miren, y lo primero que le atacó en el pecado, ¿qué fue? El conocimiento. El conocimiento de la verdad que Dios había establecido. Y Dios había establecido eso porque, ustedes imagínense que cada uno podría determinar el bien y el mal. ¿Cómo estamos en esta sociedad por esa causa? ¿Cómo estamos ahora por esa causa? Que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así no está la sociedad totalmente destruida porque todo el mundo quiere imponer su verdad. Una de las cosas cuando quieren sacar a Dios del corazón de los hombres es que dicen todo es relativo. Esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Cuando tú escuchas eso es completamente demoníaco. Porque esa fue el arma de Satanás, socavar el conocimiento de la verdad. Pero de la verdad que Dios había establecido. ¿Y qué hizo Eva? Dio una respuesta distinta a lo que Dios había establecido. Generó su propia, por eso el siguiente paso fue que ella hace su evaluación y duda de la veracidad de Dios. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Ya se olvidaron. No se olviden, hermanos, porque conocer bien todos los que implica el pecado y las consecuencias. Miren cómo acá vemos cuando David ora y entra a esa comunión profunda con Dios, él habla de iniquidad. ¿Y qué cosa significa iniquidad? No me digan que no saben, se los he repetido 2. ¿Ah? Maldad, ¿qué más? ¿Ah? Doblado, torcido, ¿no es cierto? Él dice, todos mis caminos son torcidos. Mis caminos están siendo contrarios a tu verdad. Es cierto, yo he nacido torcido. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han nacido torcidos? Eso reconocía David. Dice, yo
Y miren el verso 6, por eso leí esta porción, para que entendamos el asunto del problema heredado. En el verso 5 nunca lo había leído con tanta claridad. Dice, he aquí yo nací en iniquidad, o sea, yo nací torcido. Por eso les digo, heredamos, esta noche estamos viendo la herencia de la naturaleza caída. Esa naturaleza caída de Adán que se ha impregnado en nosotros. Y en pecado me concibió mi madre. No que su madre era pecadora, sino que él nacía pecador. Porque no hay nada que nos haga analizar en el contexto que David esté hablando de su mamá, él está hablando de él. ¿Entienden? Porque a veces cuando alguien lee este versículo hace una mala exégesis y dice, y en pecado me concibió mi madre. O sea, estaría adúltera, estaría en fornicación. No, por favor. Él está hablando de él. Si ustedes leen desde el verso 1, lávame, límpiame, yo reconozco, yo soy un transgresor. Y usa todos los verbos que hemos aprendido en esta noche, el significado de transgresión. ¿Qué cosa es? Violador de un pacto. Pecador, ¿qué cosa es? Errar el blanco. O sea, yo me he equivocado, he errado al blanco, yo he transgredido, he faltado al pacto, yo he nacido torcido. ¡Wow! Cuando entendemos el significado de cada palabra, podemos encontrar mayor profundidad en lo que David hace en esta oración de confesión. Pero también al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho ese acto de confesión en nuestra propia vida? Por eso es que, amados hermanos, cuando uno dice, ora, acepta a Cristo, mira, Dios viene, Él te ama, Él viene a cambiar tu vida, a arreglártela, y la persona pasa porque le va a arreglar la vida, porque lo ama, por cualquier cosa, realmente no está haciendo una conversión, porque la conversión tiene que venir porque nosotros hemos transgredido, hemos pecado como producto de un arrepentimiento, sabiendo que no tenemos otra forma de salvarnos. Por eso hablamos de salvación. No hablamos de buscar confort o comodidad. Jesucristo dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que está diciéndonos David, aquí clamando por salvación, porque él estaba mal. Y es importante, hermanos, que eso esté claro en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces tú dices, pero yo no sé por qué no veo que un verdadero arrepentimiento en mi hija, porque nunca le has hecho entender y nunca ha entendido la dimensión del daño que hace el pecado. Así que la doctrina del pecado, hermano, es fundamental. No debe ser una lección más para nosotros. Tienes que tener claridad de lo que significa pecar y de los efectos del pecado y de las consecuencias del pecado. David pudo ver las consecuencias del pecado y fue doloroso, ¿no es cierto? Fue doloroso. Y ahí terminábamos la semana pasada cuando veíamos lo que hizo el pecado, ¿no? Cómo le hizo dudar de lo que era bueno. Dios le había dicho, no, yo me reservo eso para mí. Tú disfruta de los miles, no de 100 árboles, no de 50, de todo, enseñoréate, come, prueba lo que te gusta, lo que no te gusta, pero me reservo uno. Me reservo uno porque yo soy quien te va a decir qué va a estar bien y qué va a estar mal en tu vida. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, todavía somos como Eva? Que andamos decidiendo qué es lo malo y qué es lo bueno. Dios ya lo dijo en su palabra, qué es malo y qué es bueno. Y el que cree y el que recibe y acepta a Cristo como Señor y Salvador, tiene que vivir bajo esta palabra. Porque si no vive bajo esta palabra, todavía está cuestionando a Dios. Lo siento, debo predicar la palabra. Debo predicar el mensaje del Señor. Si tú todavía estás diciendo estas cositas sí y estas cositas no, conviértete todavía. Porque si Dios es tu Señor, Él te tiene que decir qué es bueno y qué es malo. Y si no estás como Eva, se ve simpático el árbol, está codiciable a los ojos, se ve apetecible, voy a adquirir conocimiento. ¿Se dan cuenta? Voy a adquirir conocimiento y encima no voy a morir. Y al final voy a ser como Dios, que voy a poder tomar la decisión de saber qué es bueno y qué es malo. ¿Acaso no queremos ser como Dios nosotros también y decir qué es bueno y qué es malo? Dios nos ayude en esta noche. Amén, hermanos.
Dice que estas fueron decisiones sabias o necias. Necias. Necias, hermanos, necias. ¿Qué dice el Salmo 14? ¿Qué dice el Salmo 14? Ajá, muy bien, muy bien. Muy bien, mi querido y estimado Chiqui. Chiqui no. Gabriel, ya está joven ya. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. ¿Se dan cuenta? En su opción de elegir, de querer ser ellos quienes determinen qué es lo bueno y lo malo, ninguno eligió el bien. No haga quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado a una y se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Así es que cuando ingresa el pecado, cuando entra el pecado, lo primero que hace es enceguecer el consejo de Dios. Es quitar esa comunión, es quitar esa claridad de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo. Y nuestro corazón se inclina por naturaleza a lo malo. No tienen, miren el verso 4 del Salmo 14, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, todos los torcidos. Se devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Así que vamos a ver que esas decisiones de Eva fueron necias y por esa decisión necia que ella tomó, y puedo decirles Proverbios 10:23, y ya ustedes saben que hay un montón en el libro de Proverbios que nos habla de los necios, que son los pecadores, porque siempre inclinan su corazón al mal. Así que en esta noche vamos a ver la doctrina del pecado heredado. ¿De quién? De nuestros primeros padres. Entonces, algunos a esta doctrina del pecado heredado también le dicen la doctrina del pecado original, pero como ya explicamos, el doctor Weinengruden usa dos conceptos. El concepto del pecado original para explicar la transgresión de Adán y de Eva, y usa el pecado heredado ya como una consecuencia, ¿verdad?, de lo que ellos hicieron, para que no haya confusión, para que cuando se diga pecado original, pero el pecado original no era lo del principio, lo del comienzo, entonces sí, esto también está dentro de lo que es pecado original, pero como consecuencia. ¿Me entienden? Como consecuencia. Por eso él entiende que es un mejor nombre decir la herencia, ¿no? Ese es lo que Adán nos dejó de herencia en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra humanidad, nos dejó esta herencia. Entonces, no es fácil, pero por causa del pecado de Adán, lo primero que encontramos es que somos culpables junto con Adán. ¿Qué dice Romanos? Y ahí nos vamos a ir a la Biblia directamente, 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Amén. Romanos 5:12, lo vamos a leer completo, yo puse medio verso nomás creo ahí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y esto es importante, porque algunos decían, pero ¿por qué? Si los niños todavía no han cometido actos pecaminosos, si los niños aún no han hecho actos de transgresión. No, pero ¿cuál fue la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado fue la muerte. Y el argumento que usa Pablo en Romanos dice, pero es que desde Adán hasta Moisés, ya en Moisés hay la ley, ¿no es cierto? Todos murieron, ninguno vivía. Entonces todos recibieron la paga del pecado, que era la muerte. Por lo tanto, la transgresión estaba ahí. Y nosotros tenemos que tener esa claridad de que entró la muerte en Adán como consecuencia del pecado y por lo tanto su naturaleza de él ya no iba a tener vida eterna. Recuerden que
cuando leen ustedes Génesis 2, Génesis 3, y él es sacado, dicen, saquémoslo, no vaya a ser porque que coman del árbol de la vida. O sea que el árbol de la vida eterna estaba ahí a disposición. Y se ponen a comer ese arbolito. Si no serán, ¿se parecen a nosotros o no? Nosotros creo que habríamos hecho lo mismo, la curiosidad, ¿no? La curiosidad mata al gato. Una de las cosas importantes, hermano, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver aquí, cómo el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor nos ve. Porque a veces nosotros en ese concepto, en esa idea no clara de dónde parte el pecado y qué abarca, nosotros decimos, no, pero está chiquito, es un angelito, pero a los ojos de Dios tiene rabo y cachito. Tú no le enseñas a hacer lo malo a tu hijo, no necesitas. Él lo hace solito. Él rompe y esconde la mano solito. Miente sin que le hayas enseñado. Yo no. ¿Quién rompió eso? Yo no. Mi nieta que tiene 1 año y medio hace algo se le cae, me mira así y está calculando qué me va a hacer. Así es. Como diciendo, yo no fui, pero lo está tirando delante de mí y me está mirando que yo no fui. Nuestra naturaleza tiende a lo malo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos aprendan lo bueno? Enseñarles. ¿Qué dice Efesios 6? Efesios 6 es, sí. Déjeme ir a Efesios 6, porque eso olvidamos nosotros a veces. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos. ¿En qué? En la disciplina e instrucción de lo que tú piensas. No. Del Señor. Muy bien. Porque algunos papás piensan que sí, yo soy tu padre, yo tengo que enseñarte a ti lo que a mí mi padre me enseñó así. No es lo que te enseñó tu padre, ni tu abuelito, ni tu abuelita. Pueden haber sido buenas personas. Pero acá dice en la instrucción del Señor, de lo que dice la palabra de Dios. De lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay cosas en que tú inclusive puedes decir, ay no, pero Dios parece muy duro, pero ¿a quién vas a obedecer? Muy bien, Cecilia, a Dios. Los sentimientos nos pueden ganar, hermanos, porque nuestros hijos son tan bonitos a nuestros ojos. ¿De quién su hijo es feo a sus ojos? Nadie. Todos nuestros hijos son hermosos, preciosos a nuestros ojos. Se ven santos y puros, pero hermanos, no. Tenemos que, dice, y si no, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí está, papás, un buen tema para el Ministerio de Familia, lo que es la crianza y la instrucción. Así es que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Esto nos dice claramente que el pecado de Adán y las consecuencias de su pecado entraron a todos los seres humanos. Porque a partir de ahí, así seas Matusalén que vivas 1000 años, igual mueres. ¿No? Porque cuando usted lee la genealogía de Adán, hay esa genealogía que quisiéramos tener, ¿no? Vivió 700 años, vivió 800 años y después murió. O sea, las consecuencias del pecado estaban ahí y después murió. Ya después Dios dijo, no, estos son demasiado malos, vamos a cortarles el tiempo de vida y ya con lo más dijo 60 o 70, lo más robusto ya 80 ya. Esos que viven 92 años, hermanos, ya no sé, gracia y misericordia, pero a los ojos de Dios ya uno está cerca a su fin. Dice Romanos 5, 13, 14, ¿verdad? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Ve? Ese es un punto bien importante, porque yo decía, pero ¿cómo determinaron de que
de que todos eran pecadores. ¿Cómo determinaron? Pablo, pues es Pablo, ¿no? Pablo, es revelación de Dios, dice, no, está bien. Ya, el pecado, dice que el conocimiento del pecado es de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Entonces, si no había ley todavía desde el tiempo de Adán hasta Moisés, ¿cómo fue que le imputaron pecado? Dice, sin embargo, la muerte, que era la paga del pecado, reinó desde Adán hasta Moisés. Todos morían a partir de ahí, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión. ¿Qué es una transgresión? De repente no había violado el pacto, ¿no? Porque todavía no habían los pactos, no habían las promesas de Abraham. No habían habido transgresiones. Recuerden que transgresión, ¿qué cosa es? La violación del pacto, de las alianzas que uno hace con Dios, de los compromisos que uno hace con Dios. Y ya, aunque no hubieran pecado de transgresión, pero murieron. ¿Por qué? Porque en Adán fuimos contaminados. Era como que, yo estaba pensando, no sabía cómo, y hasta ahorita tal vez el ejemplo no sé qué tan bueno pueda ser, ¿no? Pero yo les decía la semana pasada, cuando tú tienes un vaso de agua limpia, ¿verdad? Un vaso de agua limpia, y le echas solo una gotita de bacterias, solo una gotita, tiene 100 mililitros de agua, pero le echas una gotita de bacteria. Muy bien, hermano, lo contamina todo. Y no importa a cuántos vasitos tú lo desdobles, el agua sigue contaminada o no, doctorita. Sigue contaminada. No importa cuánto, pero ya es un agua que ha sido contaminada. Entonces yo creo que eso pasó. Entró el pecado, el hombre desobedeció, la sentencia fue de muerte, y para que tenga sentencia de muerte Adán, porque no se cayó muerto físicamente ahí mismo. ¿Qué entró? Entró el deterioro. Su genética, entró el deterioro, entraron las enfermedades, iba a sudar trabajando, de repente antes no iba a sudar, no sé. La mujer iba a dar a luz y no iba a gritar tanto, ahora iba a dar a luz con dolores, iba a gritar como nada, multiplicaré. El Señor no dijo sumaré dolores, dijo multiplicaré tus dolores. Y sí que duele. ¿Y eso qué significaba? Que iba el cuerpo a sufrir el daño de haber desobedecido a Dios. Entonces ya todos los que nacieron con esa predisposición genética para dolores, para tener sufrimientos, para cansarse, para fatigarse cuando trabajan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice claramente ahí, aún sobre los que no habían pecado con transgresión, semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, el que nos representaba era Adán, él era el responsable de hacernos una buena representación, pero falló, tomó una decisión incorrecta. Esto reafirma lo que dice Romanos 5, 18, 19, ahí mismo. Vamos a los versos 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia. ¿Acto de justicia de quién? De Jesucristo. Gracias damos por Jesucristo, amén. Damos gracias por Jesucristo. Resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así que todos fuimos contaminados, todos nos hicimos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. ¿Cuánto hay que agradecerle a Cristo? Podemos entender de qué nos salva, podemos entender de qué nos libra, podemos entender cómo Él nos introduce a la presencia del Padre por medio de la obra magnífica que hizo en la cruz. Aleluya. Así es que todos los miembros de la raza humana estaban representados por Adán en el momento de su prueba. Y cuando falló, fallamos todos con él. Amén. Así que fallamos todos en el huerto del Edén, aun cuando no hubiéramos nacido, ¿no? Dice, imputar es un término que significa atribuir a otro una culpa, delito o acción reprobable. Se nos imputó. Antes, pero hermana, nosotros todavía no habíamos nacido, pues ese Adán. Sí, pues, pero Dios en Adán nos imputó. Así como cuando Cristo fue a la cruz, tampoco habíamos nacido, ¿sí o no? Pero nos aplica su justicia.
nos imputa su obra salvífica. Entonces, así como aceptamos lo de Adán, podemos regocijarnos y aceptar lo de Jesucristo. Amén. Que Él nos libra y nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Así es que somos declarados culpables por causa del pecado de Adán, porque Dios nos considera a nosotros, a cada uno de nosotros, en Adán pecadores, aunque aún no habíamos existido. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y está hablando en un término futuro, ¿no es cierto? Yo no sé mucho de eso de aoristo y esas cosas porque ahí explica bastante esos términos del idioma el hermano, pero lo que doy gracias a Dios, que puedo entender con claridad que Dios puede llamar lo que no es para que sea. Entonces Dios ahí mismo estaba obrando en Cristo Jesús, porque Cristo, ¿se acuerdan la oración de Cristo en Juan 17? Dice, no oro solo por estos, sino oro por Rosario que vendrá más adelante. Amén. Y ahí ponga su nombre, que oró por usted también, porque iba a creer en la obra que Él había hecho en la cruz para ser limpiado de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Gloria al Señor. Así es que, conclusión, ¿qué podemos sacar de estos versículos? Es que todos los miembros de la raza humana están representados por Adán en el momento de su prueba en el huerto del Edén, todos. Y el pecado heredado es la culpa y la tendencia a pecar con que nacemos. Amén. Así es que heredamos la culpa de Adán. Somos culpables. No podemos venir con excusas. Y eso es algo importante entender, hermanos. Eso es importante que tú y yo lo entendamos, porque muchas veces nosotros nos justificamos. Yo habría querido tener esa claridad cuando me convertí de estas cosas que ahora entiendo mejor, ¿no? Pero la verdad es que yo pensaba que yo era una buena persona, porque entendía como pecado solamente robar, consumir droga, hablar lisuras, o fornicar, o tener sexo fuera del matrimonio. O sea, consideraba pecado hechos. Pero recuerden que Cristo, que nos vino a enseñar en el Sermón del Monte, no solo tus hechos son cosas que tú primeramente has pensado. Antes de que lo hagas está, y ya cuando esté en tu mente, ya has pecado. Por eso dice, no codiciarás, ¿no? ¿Y cuántas cosas tenemos que luchar contra eso? El orgullo, la soberbia, esas son cosas que así nomás nosotros no reconocemos. Hay gente que no reconoce que es orgullosa. Yo pasé más de 10 años para reconocer que era orgulloso. Y ahora todavía digo que ya no soy y algunos dicen que sigo siendo, no sé. Pero bueno, ya ustedes juzgarán, hermano. Pero les recomiendo que no juzguen, porque dice el Señor que no juzguemos a nadie. Muy bien, heredamos la culpa de lo que hizo Adán. Algunos pueden protestar y decir, ay, pero ese Adán, ¿por qué heredamos la culpa de Adán? Yo no quiero la culpa de Adán. Pero recuerden lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú desde que has nacido, desde tu chiquititud, desde que saliste del vientre de tu madre, nunca has cometido un solo pecado, entonces no habrá pecado del que Dios te acuse. Pero yo te garantizo, hermano, que en algún momento tú le has jalado el pelo a tu mamá, ni te acuerdas de eso, porque tendrías 4, 5, 6, 7 meses. Le has mordido. Yo acá en la guardería, hermanos, unos chiquitos que te dejan unas marcas, hermano. Esos no son angelitos, ¿no es cierto? Tendrán que dar cuenta a Dios de haber marcado a su prójimo su brazo, haberle dejado 4 dientes clavados ahí. Sí, y hay algunos todavía que se tiran al piso y patalean, ya hacen berrinche y ya. No, todos hemos pecado. Desde tu chiquititud has pecado, hermano. Has hecho lo malo. Así es que Dios te va a juzgar, dice Romanos, por los pecados que has hecho, conforme a tus obras. ¿Y qué dice Colosenses 3:25? Mas el que hace injusticia recibirá
la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que no le culpes solamente a Adán, porque Dios no te va a juzgar solo por el pecado original, sino por los que tú has cometido. Amén. Y otra respuesta que podríamos dar a las personas que pueden decir, ay, pero ¿por qué este Adán hizo esto? Dice la palabra del Señor que Dios no es injusto. Amén. Dios no es injusto, sino que Dios es justo. Así que si estamos representados en Adán, también estamos representados en Jesucristo. Conclusión. Primer punto. Dios considera a la raza humana como un todo orgánico, representado por Adán, como su cabeza. Adán es la cabeza de toda la raza humana caída, que quiso escoger hacer su voluntad. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, aleluya. Ahora nosotros ya no estamos representados por Adán. Nosotros estamos representados por Cristo, gloria al Señor, aleluya. Nosotros estamos redimidos, limpiados, comprados por su sangre preciosa. Él nos representa ahora, así que Dios también tiene a la nueva raza de cristianos. Es la nueva humanidad. Yo no entendía muy bien el libro porque el doctor Stott puso un libro, uno de sus libros se llama La Nueva Humanidad, pero ahora entiendo por dónde era la línea, porque justamente él trabaja bastante Romanos ahí y ahora entiendo por dónde iba la línea. ¿Cuánto tiempo me ha tomado entender eso? Bueno, miren esto. Dios tiene una nueva raza, a los que son redimidos por Dios, como un todo orgánico, una unidad representada por Cristo como cabeza de su pueblo. Por eso dice, vosotros sois el cuerpo y todo el cuerpo bien concertado y unido, dice Efesios, cada uno tiene una función en el cuerpo. Miren, esto es importante, hermanos, no puede ser una isla, porque para Dios somos un cuerpo vivo. Él es la cabeza, Él es un ser eminentemente relacional. Dios nos hizo, ¿para qué? Para la alabanza y la gloria de su nombre, pero para tener deleite en nosotros. Después de que Adán peca, ¿qué es lo que más Dios extraña? Conversar con Adán. Conversar con Adán, porque lo busca. Y él se esconde. Una vez que el hombre peca, lo que hace es esconderse de Dios, ocultarse. Y le dice, Adán, y le dice, es que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba? Ya ves, ya estás discriminando entre lo bueno y lo malo. Ya estás diciendo que estar desnudo. Si antes estabas desnudo y no veías maldad. Que lo primero que hace el pecado es escondernos de Dios. Así que si tú te estás escondiendo de Dios, que no quieres venir al culto, no quieres mirar a los hermanos, escudriña tus caminos y vuelve al Señor. Amén. Escudriña tus caminos y vuelve al Señor. Hermano, cuando Dios te muestre esas cosas y Dios te hable en esta noche sobre eso, Dios no ha venido a condenarnos, Dios ha venido a salvarnos. Te condenas cuando no aceptas la obra de Cristo. Por eso dice, el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha querido creer que Dios ha venido a salvarlo, a darle una nueva oportunidad de vida. No importa el tamaño ni la dimensión del pecado, Él ha venido a salvarnos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces también hay una corrupción heredada y eso lo hemos visto claramente cuando David dice, yo sé que soy malo de nacimiento. ¿No es cierto? ¿Qué dice el verso 5? El Salmo 51:5. Esta traducción es la traducción que hace el autor, pero si ustedes miren en el Salmo 51, dice, he aquí yo nací en iniquidad. ¿Ya? Entonces lo que él está diciendo, yo he nacido pecador. ¿No? La traducción que hace el autor dice, yo soy malo de nacimiento. Amén. Estaba viendo al doctor Sprout, creo que es, y él dice, no eres pecador porque peques, pecas porque eres pecador. Es distinto. Está en ti, en tu naturaleza hacerlo. No es que recién cuando cometes el acto se te puede llamar pecador. No está ajeno a ti, está en ti, por eso pecas. ¿Ya? Y eso es claro. Por eso David decía, lávame, límpiame de mis pecados. ¿Recuerdan que hablamos el domingo cuando le está explicando Pablo a Tito
que por qué tienen que ser agradecidos con Dios. Bueno, los que vienen a la escuela bíblica, y de paso les invito, hermano, sé que a las 8:45 a usted le puede parecer que está madrugando, pero si es por el Señor, esfuércese. Las clases de escuela bíblica le van a ayudar mucho a conocer y a comprender la grandeza de su Dios. Así que yo sé que es un esfuerzo, pero vale la pena. Y él dice ahí en Tito capítulo 3, vamos a Tito 3, para que les pueda hacer notar lo importante que es esto, ¿no? Verso 7. Dice 3:5. Él nos salvó, Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no hay bondad ni somos buenos ninguno de nosotros. No hay nada que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de ¿qué cosa? Del lavamiento de la regeneración. O sea, Él nos lavó y ahí entra el nuevo nacimiento. Así como en Adán nacimos pecadores, como dice él, en iniquidad nací, dice, ¿no? Yo nací pecador. Acá, ¿qué dice? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Y dice que nacemos por el lavamiento de nuestros pecados. Cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos, Señor, yo me arrepiento, yo sinceramente ahora entiendo que yo he nacido pecador. No es que soy pecador porque en tal fecha hice tal cosa o tuve tal acción. No, yo soy pecador, Señor, y vengo a ti y me arrepiento. Dice que en esa confesión Dios produce ese lavamiento de tus pecados y no sabemos cómo, pero naces como una nueva criatura. Te lava, el Señor te limpia, vienes a ser hijo de Dios. Esto no es voluntad de carne, dice Juan capítulo 1, verso 12, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. A los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Qué maravilloso ser hijo de Dios, hermano. Él, por el lavamiento y la renovación por el Espíritu Santo. Y ahí cuando hablan la renovación es como va a ir cambiándote el Espíritu Santo todo ese software, esa manera de pensar que tenías, esa manera de ver, esa elección equivocada que hizo Adán en el huerto de que atribuirse el derecho de decir qué está bueno, qué está malo. No, a partir de ahí tú renuevas tu mente y dices, yo me voy a guiar por la dirección del Señor. Yo voy a aceptar como bueno lo que Dios ha establecido. Mi verdad va a ser lo que es verdad para Dios. Se acabó mi filosofía, discutir con Dios. Ayúdame, Señor, a mantenerme en la renovación por el Espíritu. Eso, renovados en vuestro entendimiento, dice. Bueno, teología, hermanos, teología, estamos en teología. Es pensar a Dios y comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos. Comenzar a conocer a Dios y conocerlo como debe ser conocido, no como tú crees que lo conoces. Eso es importante. Ojalá que Dios me dé los últimos años que posiblemente me quede enseñando y ministrando aquí la palabra de Dios a ustedes, formarlos bien en la doctrina del Señor. Lávame, lávame, decía David, por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco que soy un transgresor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho malo delante de tus ojos. De manera que, ¿verdad? No hay bien en mí. Y eso, por más que su pecado fue horrible de David, ¿no? Homicidio, adulterio, conspiración, traición, Dios lo perdonó. ¿Amén o no amén? Lo perdonó, hermanos. Cuando hay un corazón sincero que no escatima en reconocer lo que es, Dios nos perdona. Tú no le escondas tu pecado a Dios. Nadie se tiene que confesar ante ningún hombre. Tú tienes que reconocer tu pecado delante de Dios, porque no es que Dios no lo conoce. Dios sabe nuestros pecados y nuestras rebeliones mejor que nosotros mismos. Mejor que tú y yo sabe nuestros pecados. Pero sabe, lo único que quiere Dios es que tú lo reconozcas. Porque si no, no sería Dios, Él es omnisciente. Porque a veces uno piensa que mientras calla y no lo dice, Dios no lo sabe.
El salmista decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. El que se daña, el que se lastima, el que trunca su vida no es Dios, eres tú, porque tú mantienes, no confiesas tu falta delante de Dios, entonces no puedes ser perdonado. Y lo que más quiere Dios, ¿sabes qué, hermanos? Cuando te habla y toca la puerta de tu corazón, es perdonarte. Es perdonarte. Yo pienso en ese pasaje que está en Apocalipsis, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y llamo, y llamo, y llamo. Si tú abres, si tú confiesas, yo entraré y cenaré con. Porque Dios es relacional, ¿se dan cuenta? Haré un banquete contigo. Porque eso es intimidad. Eso es fiesta para el Señor. Por eso dice que hay gozo, fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No dice cuando dice acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. No, no, no. ¿Leemos bien la Biblia o no? Dice cuando pasa adelante y hace su decisión. ¿Hay fiesta? No, no dice. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque entonces ha nacido de nuevo. Dios lo ha recibido como su hijo. Dice el Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Así que para Dios es claro, la corrupción está ahí en la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, nuestra naturaleza tiene una disposición a pecar. Efesios 2:3 dice, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que ellos. Pero ahora, ¿qué somos, hermanos? Nuevas criaturas, gloria al Señor. Somos hijos de Dios. Hoy, Efesios 6:4 nos dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser hijos de Dios. Esto quiere decir que el ser humano es todo lo malo que podría ser, sino que las leyes, la familia, la conciencia humana son algunas restricciones, ¿no? O sea, estaba mirando porque uno dice, uy, entonces ya somos todo lo malo que deberíamos ser. No, todavía no se ha manifestado todo lo malo que somos. Ni nosotros mismos sabemos cuán capaces de maldad somos nosotros. Uno no sabe qué tan mentiroso es, hasta que, bueno, el diablo lo tienta y le saca todo lo malo ahí, ¿no? Entonces, es importante este punto porque nosotros no hemos visto todo lo malo que podría ser el ser humano, porque los medios de gracia que tiene el Señor, ¿cuáles son los medios de gracia? Son los que Dios da a buenos y malos, ¿no es cierto? Son los que Dios reparte, y ahí tenemos las leyes. Imagínense si no hubieran leyes, no hubieran policías. ¡Ay, cómo estaríamos! Imagínense, ¿no? Si no habría respeto a la propiedad privada, por ejemplo. La vecina viene y le gusta mi plantita, se lleva mi maceta. Y si es más fuerte y tiene 2 hijos matones por ahí, ya yo ni le pido, le doy la tierrita más, toma, llévate. Dejo que abuse. Imperaría el abuso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay los medios de gracia del Señor, ¿no? Gracia común, gracia común. La familia, por ejemplo, ¿no? La conciencia humana. No tienes conciencia, ¿cómo has podido hacer eso? Todavía la conciencia en algunos les funciona para tener un poco de vergüenza. Entonces restringe, hace alguna restricción sobre las influencias de nuestra tendencia pecaminosa, ¿no? Hay algunas restricciones ahí, ¿no? Sobre las tendencias pecaminosas. Conclusión, terminamos. 2 puntos hemos visto en esta noche. El primero, ¿cuál es? Que en Adán, ¿qué cosa? Todos hemos nacido contaminados por el pecado. No hay límite. Y segundo, tenemos la corrupción de Adán, también la hemos heredado. O sea, se nos ha imputado la culpa de Adán. Somos culpables del pecado de Adán, aunque no hubiéramos nacido. Pero también la corrupción la hemos heredado, es esa naturaleza que tiende a lo malo. Romanos 2, 14, 15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ¿no es cierto?
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, o sea, qué está bien y qué está mal. Así que esa gracia común, como decían antes nuestro hermano Carlos, ¿no? Por tanto, por la gracia común, las personas, las civilizaciones, las culturas, los pueblos han podido hacer mucho bien, ¿no? Hablemos de la educación, hablemos del progreso, de la tecnología, de la ciencia, del desarrollo, de la belleza, del arte, las leyes que tienen alguna ayuda, algunos actos de benevolencia, los humanistas, los que siempre están, filántropos, ¿no? Que siempre están ayudando a algunas organizaciones de apoyo, de ayuda, ONGs le llaman ahora, ¿no? Pero ustedes se imaginan, hermanos, y esto debe ser lo que nos llevamos esta noche, ¿cuánto más influiría el cristianismo si viviéramos la fe y fuéramos esa imagen de Dios que debemos ser? En la sociedad en general, hermanos, ¿cuánto creen ustedes que podría mejorar nuestro mundo si verdaderamente nosotros influenciáramos, fuéramos esa sal y esa luz que Cristo espera de nosotros? Si la gracia común, como las leyes, ¿no?, la conciencia que Dios ha dejado en el hombre, ayuda tanto, ¿cuánto más no ayudaría que el mundo pueda ver hijos de Dios, que pueda ver la imagen y la semejanza de Dios como fuimos creados? No esa imagen distorsionada por el pecado, por todo el daño que nos ha hecho el pecado, sino ese hombre y esa mujer de Dios que Dios ha creado para que sea bendición a este mundo. Que Dios nos ayude. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, ¿cómo agradecerte? Padre, venimos a ti, Señor. Venimos a ti arrepentidos, Padre, de no haber sido diligentes, cuidadosos, estudiosos y aplicativos, Señor. Necesitamos que todas estas verdades que nos estás enseñando cada martes, esta doctrina, Señor, que sea nuestro fundamento sólido, que estemos conscientes, Señor, como lo estaba David, Padre, cómo fue formado, cómo era su naturaleza. Y hoy que nosotros sabemos cuál es nuestra naturaleza y que tendremos que estar batallando con ellas hasta que partamos, Señor, hasta que seamos revestidos en tu presencia del nuevo hombre, Señor, hasta que seamos transformados en ese cuerpo glorificado, Señor. Nuestra lucha contra el pecado debe ser frontal, Padre, y no lo haremos solos, lo haremos solamente con tu ayuda. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios. Ayúdanos a crecer en tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Amén.